Romanos 6, del 1 al 11. Muertos al pecado. Cuando lo tienes y puedes decir amén, por favor. Romanos 6, del 1 al 11. ¿Lo tiene? Amén, amén. Antes de comenzar, le quiero leer una ilustración para entrar en tema y después leer la palabra y orar. En el siglo II de nuestra era, llevaron a un cristiano ante un rey que quería que el hombre abandonara a Cristo y al cristianismo. El soberano le dijo: si no abandonas tu fe, te voy a desterrar. El hombre sonriendo contestó: Su Majestad no puede desterrarme de Cristo, que ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces el rey enojado le dijo: lo que haré es confiscar tus bienes y quitarte todo. El hombre respondió: mis tesoros están en el cielo, usted no podrá tocarlos. El rey se enojó aún más y dijo: lo único que queda es matarte. Pero, dijo el hombre, hace 40 años que estoy muerto. Morí con Cristo y mi vida está escondida con Cristo en Dios, por lo que usted no podrá tocarla. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias. Gracias por tu palabra que va a ser leída y compartida, Señor. Gracias porque hemos muerto. Hemos muerto, Señor, al pecado, en la posición celestial que tenemos contigo, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio de poder decirle no al pecado, porque hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, yo te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que así como el apóstol Pablo, Señor, trató de explicarle a los romanos la diferencia entre libertad en Cristo y libertinaje, Señor, en Cristo. Yo te pido que me des la atención de mis hermanos en esta media hora, que podamos salir de este lugar, Señor, entendiendo que es difícil, es duro y va a haber disciplina en nuestra vida si programamos para seguir en un pecado profundo, Padre. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer entonces Romanos, hermanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 1, hermanos, Pablo utiliza un poco el método común que usaban los rabinos de aquella época, donde se hacía una pregunta retórica y la respuesta era bien claro que era o sí o no. No era una pregunta capciosa. Pablo en el capítulo 5 explica la lucha entre el pecado y la vida espiritual que ahora el cristiano quiere vivir y debiera vivir.
Y cuando termina el capítulo 5, el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí había un problema para algunas iglesias, incluida la iglesia de Roma. Habían conocido a Cristo, tenían salvación en Cristo, querían servir a Cristo, pero no entendían bien cómo se manejaba el pecado que sigue en nuestra vida, lastimándonos, lastimando a otros y a veces ni dejándonos dormir. Cuando la conciencia nos hace ver que hemos actuado mal o que estamos en un sistema de vida o con una actitud de vida que no conviene al hijo, a la hija de Dios. Por eso en el 6.1 Pablo hace esta pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2 dice, claro que no. Si la gracia de la cruz, hermanos, es eterna y es completa, dice la palabra que Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿cómo utilizamos la libertad que tenemos en Cristo? ¿Cómo podemos llegar a decir, Señor, aunque estoy en este pecado, como yo tengo toda tu gracia, no me interesa seguir viviendo de esta manera, porque acá tu palabra me dice que la gracia siempre es más fuerte y más grande que el pecado? Pablo contempla la posibilidad de pervertir o de que algunos estuvieron pervirtiendo la gracia de Cristo, el favor inmerecido por usted y por mí. Y usted sabe que la palabra pecado en griego es hamartías y significa errar al blanco. Errar al blanco. Lo que pasa es que hay veces que tomamos algún pecado único o el pecado de la vida de alguien más y decimos, fíjate lo que está haciendo esta persona como cristiano. Pero te digo una cosa, cuando como cristianos a lo mejor, aún sin decir nada, pensamos mal, ya le erramos al blanco y la flecha fue a cualquier lado menos al blanco, al target. Cuando vivimos en amargura, cuando vivo en enojo, no se nota muchas veces, ¿verdad? Cuando venimos acá todos nos falta el arpa, parecemos angelitos de Dios, pero ¿cómo vivimos en la semana? ¿Qué dolor hay en nuestro corazón que todavía a lo mejor ni el esposo ni la esposa lo sabe? Y hay veces que con ese dolor lastimamos a otros. Me siento mejor lastimando así como yo fui lastimado. Eso es pecado, eso es cerrar al blanco. Así como fornicar, matar, mirar pornografía, todo es pecado. Por eso Pablo se encuentra con la iglesia de Roma, inspirado por el Espíritu Santo, trata de hacerles entender cómo vamos a vivir, hermanos, de una manera diferente, llamándonos cristianos, si todos los demás ven o nosotros sabemos que hay áreas de nuestra vida que no podemos mejorar. El verbo en griego habla de permanecer continuamente en el pecado. Cuando dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no, en ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir programando a lo mejor para lastimar a otros? Perseverar en el pecado. Y ahí la palabra en griego habla de algo que se trabaja para tratar de lograrlo. Así como usted a lo mejor cuando una llanta se poncha en el medio del freeway y buscar el lugar para salir, dónde me pongo, peligro por los otros carros, buscar la llave, dónde está la llanta de auxilio. Y usted trabaja rápidamente para ver cuánto antes salir de ese freeway con la nueva llanta o la llanta de auxilio. Podemos aplicar ahí la palabra perseverar como la tenemos aquí. Dice Pablo, ¿cómo puede ser que como hijos de Dios nos apuremos y programemos para hacer las cosas mal, que sabemos que están mal? Por eso en el versículo 2 Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, cuando el Señor en la cruz dijo, consumado es,
y entregó el Espíritu. Tus pecados y los míos fueron perdonados, así como los de toda la humanidad. La clave es que esa humanidad, los que forman esa humanidad de todos los tiempos, lo reciban como Señor y Salvador. El pago ya fue hecho. No fue de manera individual. Voy a pagar por Gustavo, por Giovanni, por José. No, el Señor dice que pagó por los pecados del mundo. ¿Quién se apropia de esa ventaja, de esa gracia? El que lo ha recibido como Señor y Salvador. Pero cuando hacemos la oración de fe, hermanos, y declaramos, te invito como mi Señor, algo sucedió aquí adentro que usted y yo no lo vimos, no lo sentimos seguramente, y si usted sintió algo, gloria a Dios. Pero que está relacionado con haber muerto a un estilo de vida que antes teníamos. Está relacionado con que hemos muerto a algo que sabemos que estaba mal. En el verso 2, Pablo habla de la separación del poder de pecado, no de su extinción. Desde que era niño, cuando íbamos a camping o andábamos ahí con la familia o los amigos, y allá nos encantaba armar fuegos, esos fuegos grandes, ¿verdad? Y me enseñaron que aun cuando parecía que ya no hay más brasa, mejor tirar agua. Porque hay muchos incendios forestales que se han empezado cuando parecía que era todo ceniza y de repente una chispa saltó y quema un campo o un bosque. De la misma manera, hermanos, el pago por el pecado en nuestra vida fue hecho. Usted y yo pedimos perdón en Cristo. El Señor allá en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, limpiar nuestro pecado. Pero el Señor también toma en cuenta, hermanos, cuando estamos programando para pecar, porque entonces entraríamos acá, en lo que dice Pablo. ¿Cómo voy a perseverar para vivir peor en lugar de vivir mejor? De cómo tengo que hacerlo como hijo de Dios. El Señor va a tomar control. No hay una extinción total del pecado, hay un precio que se pagó, pero usted y yo decidimos si vamos a seguir programando, haciendo aquello que nos hace sentir bien. No importa a quién lastimo, no importa lo que digo, a mí esto en mi carne me hace sentir bien y lo voy a hacer. Total, pido perdón y sé que soy perdonado en Cristo. Eso es apropiarse de la gracia de Cristo de una manera no bíblica. Cuando cometemos un pecado, hermanos, el que sea, tendríamos que sentir el dolor de decir, Señor, y perdóname, Señor, otra vez lo hice, pero hasta con lágrimas, a lo mejor pedir perdón y decir, Señor, yo no quiero actuar de esta manera. Porque tu palabra me dice que yo ya morí al pecado a través de la cruz. ¿Por qué no puedo hacer las cosas como quiero hacerlas? Aún el mismo Pablo dice, miserable de mí, ¿cuándo me libraré de este cuerpo de muerte? Pero estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Qué pecado habrá permanecido en Pablo a través de los años? No creemos que muchos. El apóstol más grande que el Señor levantó en la historia. Pero aún así Pablo reconocía, hay cosas aquí adentro que me hacen pensar o actuar de una manera y yo ya morí al pecado, ¿por qué siguen apareciendo en mi vida? Te quiero leer lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de pérdida de salvación, pero cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, cada uno de nosotros, para premios, coronas, alabanza delante del Señor,
Va a haber muchas obras que creíamos que eran espirituales y el Señor va a decir, fíjate, se quemó como madera, se quemó como hojarasca. Descuidaste la gracia. Descuidaste lo que yo hice en la cruz por ti. Estás conmigo, pero has perdido coronas, has perdido premios, has perdido alabanza de parte mía. Qué triste sería, ¿verdad?, que nos pasara algo así. Y ninguno es perfecto, hermanos, todos estamos luchando con áreas de nuestra vida. El problema es cuando no queremos luchar con un área de nuestra vida que sé que estoy mal. Ahí el Señor empieza a apretar el tornillo. Ahí empieza a apretar las clavijas para que usted y yo demos un testimonio correcto de qué significa ser llamado hijo de Dios. Versículo 3, 6.3 de Romanos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El versículo 3, hermanos, está en un tiempo en el original y habla de algo real que actuó sobre nuestra vida sin nosotros hacer nada. Hay veces que pensamos que tenemos mérito por recibir a Cristo como Señor. No hay ningún mérito. Ahí dice que cuando fuimos bautizados en Cristo, y está hablando del interno y del agua también acá, pero nos está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Cristo te bautizó, ya sea con el Espíritu Santo o cuando públicamente te bautizaste, ¿no sabes que hemos sido bautizados en la muerte de Él? Y Pablo en una de sus cartas dice, hemos sido comprados por precio. Es algo pasivo. Si yo lo recibí como un regalo, lo mismo que usted, ¿cómo no vamos a valorar la cruz? ¿Cómo no vamos a valorar esa agonía en la cruz de Cristo 2000 años atrás? El bautismo es la proclamación pública de la relación espiritual que uno ya tiene con Cristo. Ahí en Gálatas 3:27, el libro de Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es el mismo verbo. Está diciéndote esto, hermano, la palabra, hermana, joven. Cuando lo recibiste como Señor y Salvador, te vestiste de Cristo. Algo pasó en lo interno, que no lo vimos, pero algo tiene que pasar en lo externo también. Porque no podemos caminar como antes caminábamos. No estamos hablando de religiosidad, No estamos hablando que ahora no hay que reírse, que no hay que a lo mejor compartir un chiste alegre, pero sano. Yo creo que cuando era joven pensaba que yo me divertía en las reuniones, ¿verdad? Porque cuando se hablaban chistes cochinos, cuando llegué a Cristo, ahora entiendo que la verdadera diversión sana está entre los hermanos. Cuando nos reímos, cuando compartimos, cuando no se habla una palabra fuerte, cuando no se habla una palabra deshonesta. De esa manera debiéramos manejarnos en cada momento de nuestra vida, cuando sabemos que estamos programando para hacer algo que no conviene. ¿Por qué? Porque hemos muerto en la cruz con Cristo. Y usted puede hacer una comparación ahí a los que les gusta, por ejemplo, ¿verdad? Gente que he visto que les gustan mucho los pets, los perritos, por ejemplo. Le daban todo a ese perrito mientras vivía. Pero cuando el perrito murió. Aunque hay gente que a lo mejor, ¿verdad? Yo he visto que todavía le sigue guardando la camita o le pone comida. Bueno, eso ya es un problema de enfermedad mental, ¿verdad? Pero toda la gente que yo he conocido que amaba a sus perros o gatos, cuando el animal murió. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Josué, Moisés ya murió? Josué, ahora tenemos que empezar otra etapa. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a los romanos, hermanos. Si el Señor te bautizó con el Espíritu Santo, si somos bautizados en agua, que yo creo que la mayoría somos, estamos revestidos de algo que el mundo no tiene.
¿Cómo vamos entonces a perseverar en lo malo? No pudiéramos. Como decíamos antes, cuando el animalito murió ya no está. Hay que cambiar la dinámica de la casa, hay que guardar las cosas o tirarlas o agarrar otro petro. Pero esa historia ahí terminó. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, hermanos, y lo declaramos como mi único Salvador, morí en la cruz con Cristo. El poder del pecado ya no tiene poder sobre mí. Puntos suspensivos, si yo no se lo permito. Porque si se lo permito, a lo mejor voy a vivir una vida peor que la que vivía antes de conocer a Cristo. Depende de mí. Si quiero recordar cada vez que voy a hacer algo malo, que voy a dar al blanco, que voy a sentirme hasta mal yo por lo que estoy pensando, depende de mí decir en mi mente, en mi corazón, Señor, esto se va de mi mente, de mi vida, de mi boca, porque yo he muerto contigo en la cruz. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Acá habla del bautismo en agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Habla no solo de la resurrección futura, hermanos, el acto del bautismo, sino también de la cualidad o calidad de vida que debiera mostrarse ahora en nosotros. Hay personas que dicen, uy, desde que yo me bauticé, entonces ya está, he venido a la iglesia, tratar de vivir lo mejor posible, pero no, hay que crecer espiritualmente. Hay que morir a esas áreas de nuestra vida que nos siguen dando problemas, porque estamos revestidos del Hijo de Dios, del Creador del universo. No podemos andar igual que cualquiera, hermano, no podemos. Y estamos los hermanos han traído estos mensajes y es parte de la visión para este año para la iglesia. Tenemos que mostrar algo diferente como iglesia. No para llenar las vacas solamente y decir, bueno, qué bueno, ya estamos llenos ahora. No. Para que vivamos una vida de mejor cualidad espiritual, cada uno de nosotros, yo el primero. Por eso tenemos que traer a la mente constantemente este tipo de versículos. Señor, yo morí contigo. Señor, y si estoy muerto al pecado, yo no quiero revivir en el pecado, porque estoy muerto. Solamente mi mente y mi corazón y mis decisiones pueden lograr eso. Acá en el versículo 4, hermanos, la imagen del bautismo nos muestra dos direcciones. La muerte y sepultura de Cristo y nuestra muerte al pecado. Cuando bautizamos a alguien decimos, así como Cristo murió y resucitó a nueva vida, eso es el bautismo. Públicamente estamos diciendo, yo ya morí con Cristo al pecado, pero lo quiero hacer público. Quiero morir simbólicamente y salir simbólicamente a una vida nueva. Eso es el bautismo. Por eso Pablo tan claro dice ahí, así también nosotros andemos en vida nueva. El verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No nos quedemos, hermanos, en declarar solamente yo morí con Cristo. ¿Por qué tengo que mostrar una vida diferente? Porque no solo morí al pecado, sino que yo sé y usted sabe que vamos a resucitar en victoria por Él y con Él. Qué triste cuando vemos testimonios de personas que tienen a Cristo. Como decíamos la semana pasada, cuando hay una tribulación, cuando hay un error grande en la vida del cristiano, empezamos a hacer espectáculo para los demás. Y empiezan a observarnos cómo reaccionamos, qué hacemos, cómo contestamos, cómo está nuestro carácter. Si pagamos las deudas, si cumplimos lo que decimos, aún en esas pequeñas cosas, el mundo observa al Hijo de Dios. Por eso Pablo en el versículo 5 dice, si fuimos plantados juntamente con Él, la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Morí con Él, pero ahora vivo con Él y por Él.
Por eso quiero ser diferente, por eso tengo que ser diferente. Por eso si sé que en mi mente, en mi corazón, hay un área de tentación y cada vez caigo, claro, pidamos perdón. Señor, te pido perdón, me arrepiento, pero no caigamos la próxima semana, no caigamos mañana nuevamente, programando para ello. Y habría tantos ejemplos para dar en cuanto a cómo a veces programamos y nos engañamos a nosotros mismos, creyendo de que, ay, ni me di cuenta que caí en este pecado de nuevo. Sí nos damos cuenta, sí lo sabemos y sí nos hace sentir bien. Si no, yo lo hubiera dejado porque yo y usted hemos muerto con Cristo al pecado. Acuérdense que el Señor murió como símbolo del pecado, sin haber pecado nunca. Él es Dios. Pero cuando dice que de la hora sexta a la novena hubo tinieblas en la tierra, simbólicamente el pecado de la creación se cargó sobre Cristo. Por eso el Señor dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Simbólicamente Cristo murió por todos tus pecados y los míos. Pero acá Pablo me dice, ¿sabes qué? Cuando lo recibiste como tu Salvador, vos también moriste al pecado. No permitas que siga reinando en tu vida. Hay una regeneración que ha ocurrido en el creyente, hermanos, más allá de si ha sido bautizado o no en agua. Hay gente que dice, mire, una vez me dijeron esto. Le pregunté a la persona si se iba a bautizar y me dice, pastor, todavía no, porque hay áreas de mi vida que tengo que mejorar y quiero estar perfecto para cuando me bautice. Es imposible, no vas a estar nunca perfecto. Pero yo, como pastor, ¿cómo tomo ese comentario? Déjeme tomar tiempo para seguir un poquito haciendo lo que me gusta y cuando llegue el tiempo y me arrepiento bien, ahí me bautizo. Esa es la imagen que yo recibí de la persona. Si ya morí con Cristo en lo interno, en mi posición en el cielo, ¿por qué no mostrarle a todos que también morí y que quiero caminar una vida diferente cada día para bien, no para mal? Fíjense el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra para siervo en griego es doulos. Y cuando en los evangelios habla de ser siervo, o Pablo cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, está hablando del siervo, el más bajo de la casa, el que tenía que lavar los pies de todos los que venían de visita, el que comía último, el que se acostaba último, el que cuando había un problema en la casa, se había perdido algo, el primero que recibía los latigazos, el doulos. Acá está diciendo Pablo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos el doulos del pecado, que no lo sirvamos, que no estemos pendientes de atender al pecado que hay en mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una mejor traducción sería porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado o del poder del pecado. Es una posición delante de Dios. Tenemos el poder de ya no pecar, pero lamentablemente vamos a pecar. El problema es cuando programamos para pecar de una manera profunda, hermanos. En algo que los demás ven, o puede ser algo que nadie sabe. Amargura de corazón es un pecado. Envidia es un pecado. Enojo, aunque mostremos una sonrisa de oreja a oreja, es pecado. Falta de perdón es un pecado. Podríamos hacer una lista de, yo pienso que de miles de cosas, más de 100 seguro. Pero siempre nos vamos a los pecados que se ven, los pecados sociales, ¿verdad?
Lo vi, me pareció que estaba tomando una cerveza el hermano o la hermana. Bueno, la palabra aconseja que no tomemos alcohol, para que, no tanto por mí, para que otro hermano o hermana no caiga, porque le va a afectar en su fe. No lo voy a hacer. Pablo dijo, yo no voy a comer carne nunca si tengo que hacerlo. Si a un hermano le va a molestar que yo como carne. Cuando nos vamos a los pecados profundos, es más fácil juzgar a los demás. Pero ¿qué pasa si me tuvieran que juzgar a mí? O a usted. En aquellos pensamientos o palabras o acciones que solamente usted ve. O los que los rodean solamente los ven. ¿Verdad que la acusación del pecado de cada uno de nosotros sería mucho más grave? Por eso en el 7 Pablo dice, el que ha muerto, ya fuiste justificado del pecado. Fíjese el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El 8, 9 y 10 forman una estructura. El 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo morí con Cristo, hermanos, y dejo que un área en mi vida me siga ganando y me haga pecar, como aplicó el versículo 9. Si la muerte ya no se enseñorea de Cristo, Él murió y resucitó por nosotros. Si yo morí con Él y sé que voy a resucitar con Él, ¿cómo voy a dejar que el pecado se enseñoree de mí todos los días de mi vida? Es imposible. Algo anda mal. Algo anda mal. Muchas veces pensamos que a lo mejor alguien que sirve, pero hermano, la hermana, el hermano hace 40 años que sirve acá. ¿Y qué tiene que ver? Puede ser un perfecto siervo del Señor, pero todavía ni ser salvo. O capaz que nunca recibió una palabra así y sigue teniendo igual o más pecado que alguien que ni tiene a Cristo. ¿Cómo reconocemos si estamos mejor espiritualmente? ¿Cómo reconocen los demás? ¿Sabe cómo, hermano, hermana, joven? Cuando día tras día, a pesar de las luchas, a pesar de las dudas a veces cuando llega la tribulación, pero que no nos vean en un pecado profundo, que no nos vean programar para un enojo, para una discusión, para una amargura, que no nos vean programar para mirar pornografía, que no nos vean programar para decir, qué bueno, mi esposa se fue a México, bueno, total, no está nada de malo ir a tomar un cafecito con la compañera de trabajo o el compañero de trabajo, es algo social. No juguemos con fuego, hermanos, no juguemos con fuego, porque la tentación, el enemigo es muy astuto. Sabe que estamos revestidos de Cristo y cuanto más queremos vivir para el Señor, más va a tratar de que usted y yo nos dejemos ser enseñoreados, que seamos siervos ahora nuevamente del pecado en nuestra vida. Ya para terminar, el 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Me está diciendo Pablo y te está diciendo Pablo, acordate de la cruz, acordate que vas a tener una eternidad con Cristo. La elección es fácil, o no, pastor, no es fácil. Yo sé que a veces no es fácil, yo sé. Circunstancias, palabras, emociones, lo que me gusta sentir, pero ¿sabe qué? Tenemos el germen espiritual del Espíritu Santo que me dice, si tú quieres, no puedes hacer esto que está mal. Si tú quieres, yo te ayudo a no hacerlo. Si tú quieres, yo te ayudo a dejar esa amargura que hay en tu vida. Si tú quieres, yo puedo cambiar tu boca, porque cuando nadie te ve, yo sé lo que habla tu boca o las palabras que dice. El Señor sabe todo. Por eso Pablo dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí en el versículo 11, hermanos, ya para terminar,
El verbo está en imperativo, considerado. ¿Saben qué es imperativo? Un comando a través del Espíritu Santo. Así también vosotros te comando que te consideres muerto al pecado. Considérate muerto, pero yo lo tengo que considerar. Usted no lo puede hacer por mí o yo por usted. Considerate muerto al pecado, pero vivo para el Creador del universo, Cristo Jesús. ¿Cómo demostramos que estamos vivos para Cristo, hermanos? Cuando tenemos un gozo diferente, una alegría, cuando nos abrazamos como iglesia, cuando oramos los unos por los otros, cuando levantamos ministerios. Ahí estamos demostrando, ¿qué me importan los chistes verdes que me hacían reír hace 40 años atrás? ¿Qué me importa lo que yo decía? Ya el Señor me lo perdonó. Ahora yo quiero mostrar que estoy vivo para hacer las cosas como deben ser hechas, para que otros puedan conocer la salvación en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para Jesucristo en Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a orar. Y este mensaje tiene una segunda parte, lo vamos a compartir el domingo próximo, si el Señor lo permite. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la atención de mis hermanos, Señor. Gracias por el silencio. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que les habló a ellos, pero primero me hablaste a mí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que marquemos la diferencia. Tú eres el único perfecto, Señor. Pero queremos tratar de caminar un poquito mejor en perfección cada día. Porque tú moriste en la cruz por nosotros. Hemos muerto al pecado. Pero así como tú vives, que recordemos a cada instante, Señor, que estamos vivos para ti. Cuida nuestra lengua, cuida nuestros ojos, cuida nuestras manos. Principalmente, Señor, restaura aquellas áreas de nuestra vida que nadie ve, pero que tú sí ves. Que te dejemos entrar, Señor Espíritu Santo, a esas áreas de amargura, de enojo, de desconfianza, de envidia, de falta de perdón, de tristeza, de miedo. Que esta palabra, Señor, nos ayude a poder entender que tú quieres entrar en cada área de nuestra vida, que podamos pedir perdón y tú nos restauras, Señor, porque así lo dice tu palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús nos despedimos caminando en tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendición.